Pocas personas son conscientes de que una simple frase dicha en la infancia puede marcar el futuro financiero de un ser humano. No se trata de cuánto dinero hubo o faltó en casa, sino de cómo se habló de él. Esas palabras, repetidas sin intención, terminan convirtiéndose en creencias que acompañan a una persona durante toda su vida. A lo largo de este audiolibro te voy a mostrar qué cosas no deberías decirle a tus hijos si no quieres limitar su relación con el dinero desde temprana edad. Te explicaré por qué algunas frases que parecen normales en realidad dañan su forma de pensar, y cómo pequeños cambios en el lenguaje pueden preparar una mentalidad más fuerte, consciente y equilibrada frente a las finanzas. También descubrirás cómo puedes cambiar tus propios hábitos financieros, incluso si creciste en un entorno donde el dinero siempre fue motivo de preocupación. Verás cómo mejorar tu relación con el dinero no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo piensas, decides y reaccionas ante él. Muchas veces, el verdadero problema no está en los números, sino en las ideas que los rodean. A lo largo de este contenido aprenderás a manejar el dinero de una manera más clara y planificada, entendiendo que gastar, ahorrar y decidir no son actos impulsivos, sino procesos que se pueden aprender y mejorar con el tiempo. Hablaremos de planificación, de prioridades y de cómo enseñar estos principios sin generar miedo, culpa o escasez. Este audiolibro no busca decirte qué comprar ni cuánto ahorrar. Busca algo más importante, ayudarte a construir una relación sana con el dinero y a transmitirla a las siguientes generaciones. Porque cuando cambias la forma en la que hablas del dinero, cambias la forma en la que lo vives. Y cuando cambias la forma en la que lo vives, cambias el futuro que estás creando. La mayoría de las personas han sido educadas mal frente al dinero, y como consecuencia, sin darse cuenta, están educando mal a sus hijos y a sus nietos. No porque tengan malas intenciones, sino porque nadie les enseñó otra forma de hacerlo. Lo que aprendieron en su infancia lo repiten en la adultez, y lo que repiten en la adultez se convierte en el modelo que transmiten a las siguientes generaciones. Así es como los errores financieros no se heredan en billetes, sino en ideas, en hábitos y en formas de pensar que se vuelven normales con el paso del tiempo. Cuando una persona crece escuchando constantemente que el dinero no alcanza, que siempre falta, que es difícil de conseguir o que es motivo de preocupación, su mente aprende a asociar el dinero con estrés, miedo y limitación. Ese aprendizaje no se borra al cumplir la mayoría de edad. Por el contrario, se fortalece. Años después, esa misma persona se convierte en padre, madre o abuelo, y repite exactamente las mismas frases, las mismas advertencias y los mismos miedos, creyendo que está protegiendo a sus hijos, cuando en realidad está transfiriendo una mentalidad de escasez que condicionará su futuro. El problema no es la falta de dinero, sino la forma en la que se habla de él. Un niño no entiende de inflación, crisis económicas o responsabilidades financieras. Un niño entiende lo que escucha repetidamente en casa. Cada palabra, cada explicación y cada reacción frente al dinero va formando una imagen mental que se queda grabada profundamente. Cuando un niño escucha que pedir algo es un problema, que gastar es peligroso o que el dinero siempre es insuficiente, aprende a limitar sus deseos antes incluso de intentar alcanzarlos. Muchos adultos viven hoy con culpa cada vez que gastan dinero en sí mismos. Otros viven con miedo constante a perder lo poco o mucho que tienen. Algunos evitan hablar de dinero, y otros lo discuten siempre desde la tensión y el conflicto. Muy pocos se dan cuenta de que esa relación no nació en su cuenta bancaria, sino en su infancia. Nació en la forma en la que sus padres hablaban del dinero en la mesa, en el supermercado o frente a una necesidad inesperada. Decirle a un hijo "no hay plata" puede parecer una respuesta inocente, rápida y práctica, pero su impacto es profundo. Esa frase no explica una situación temporal ni enseña un criterio. Simplemente transmite la idea de que el dinero es algo que se acaba, que no depende de decisiones y que no está bajo control. Con el tiempo, el niño deja de preguntar, deja de proponer y aprende a resignarse. Y la resignación es una de las semillas más peligrosas que se pueden plantar en la mente de una persona. Existe una forma muy diferente de abordar exactamente la misma situación sin mentir, sin gastar de más y sin crear escasez. Cuando un padre dice "no lo hemos planificado" o "tenemos que revisar si es necesario", está enseñando algo mucho más valioso que el objeto que se está negando. Está enseñando que el dinero se administra, que se organiza y que responde a decisiones conscientes. El niño aprende que no todo deseo se satisface de inmediato, pero también aprende que el dinero no es un enemigo, sino una herramienta que se usa con criterio. Esta diferencia en el lenguaje parece pequeña, pero sus consecuencias son enormes.
Un niño educado de esta manera crece entendiendo que el dinero no define su valor, que gastar no es sinónimo de felicidad y que planificar es una habilidad que se aprende. En cambio, un niño educado desde la escasez crece creyendo que siempre está en desventaja, que el dinero es una fuente de conflicto y que aspirar a más puede ser peligroso o egoísta. Este audiolibro no busca culpar a nadie. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. El verdadero error es no cuestionar esas herramientas y seguir usándolas aunque ya sepamos que no funcionan. Hoy tienes la oportunidad de romper ese ciclo, no solo para tus hijos o nietos, sino también para ti mismo. Cambiar la forma en la que hablas del dinero es el primer paso para cambiar la forma en la que lo vives. A lo largo de este audiolibro vamos a profundizar en cómo las palabras crean creencias, cómo esas creencias se transforman en decisiones y cómo esas decisiones construyen resultados financieros a lo largo de toda una vida. Vamos a analizar ejemplos cotidianos, situaciones reales y conversaciones comunes que parecen inofensivas, pero que en realidad están moldeando el futuro económico de quienes más amas. Porque educar en abundancia no significa gastar más, sino pensar mejor. No significa tener mucho dinero, sino tener claridad. Y sobre todo, significa entender que cada conversación sobre dinero es una oportunidad para enseñar seguridad en lugar de miedo, criterio en lugar de impulso y conciencia en lugar de escasez. Si observas con atención, notarás que la mayoría de los conflictos familiares relacionados con el dinero no nacen por falta de recursos, sino por falta de conversación consciente. En muchos hogares el dinero es un tema incómodo, casi prohibido. Se habla de él solo cuando hay problemas, cuando algo falta o cuando surge una discusión. Rara vez se habla del dinero con calma, con intención educativa o con visión de largo plazo. Y cuando un tema solo aparece ligado al conflicto, la mente aprende a rechazarlo. Los niños crecen percibiendo esa tensión incluso cuando no entienden los números. Perciben el tono de voz, los gestos, los silencios incómodos y las discusiones que surgen alrededor del dinero. Aprenden rápidamente que el dinero es algo que genera estrés, que separa a las personas y que no debe cuestionarse demasiado. Con el tiempo, muchos de esos niños se convierten en adultos que evitan revisar sus finanzas, que postergan decisiones importantes o que sienten ansiedad cada vez que deben enfrentar su realidad económica. Uno de los errores más comunes es creer que hablar de dinero con los hijos es cargarles una responsabilidad que no les corresponde. En realidad, lo que los daña no es la información, sino la falta de ella. Cuando un niño no recibe explicaciones claras y adecuadas a su edad, llena los vacíos con interpretaciones propias, y esas interpretaciones casi siempre son más negativas que la realidad. Un niño al que nunca se le explica por qué no se compra algo, termina creyendo que el dinero es frágil o que pedir es un acto egoísta. Educar financieramente no significa sentar a un niño frente a hojas de cálculo ni explicarle conceptos complejos. Significa integrar el dinero como parte natural de la vida diaria. Significa mostrar, con ejemplos simples, que cada decisión tiene un impacto. Cuando un padre explica que un gasto no estaba planificado porque se está priorizando otra cosa importante, está enseñando jerarquía, paciencia y responsabilidad. Está mostrando que el dinero obedece a un propósito y no a un impulso. Muchos adultos que hoy luchan constantemente con sus finanzas repiten patrones aprendidos sin cuestionarlos. Gastan cuando se sienten emocionalmente vacíos, ahorran solo cuando tienen miedo y evitan invertir porque nunca aprendieron a confiar en su capacidad de tomar decisiones. En el fondo, no es un problema de ingresos, sino de relación con el dinero. Y esa relación se formó mucho antes de su primer trabajo o su primera cuenta bancaria. Es importante entender que los niños no copian lo que se les dice, copian lo que se hace. Si un niño ve a sus padres discutir constantemente por dinero, aprenderá que el dinero es motivo de conflicto. Si ve que se gasta sin planificación y luego se vive con culpa, aprenderá que el dinero trae arrepentimiento. Pero si observa conversaciones tranquilas, decisiones pensadas y explicaciones coherentes, aprenderá que el dinero puede manejarse con equilibrio. También es necesario reconocer que muchas personas adultas cargan con heridas financieras que nunca han sanado. Crecieron escuchando que el dinero corrompe, que la gente con recursos es egoísta o que aspirar a más es una forma de traicionar los propios valores. Estas ideas generan un conflicto interno muy profundo, porque por un lado se desea estabilidad y tranquilidad financiera, pero por otro lado se siente culpa por quererlo. Ese conflicto suele resolverse inconscientemente saboteando el propio crecimiento económico. Romper ese ciclo requiere algo más que fuerza de voluntad. Requiere conciencia.
Requiere detenerse a observar qué frases salen automáticamente de nuestra boca cuando hablamos de dinero. Requiere cuestionar si esas frases realmente reflejan la realidad o si son simplemente repeticiones de lo que escuchamos durante años. Cada vez que eliges una palabra diferente, estás eligiendo un futuro diferente, tanto para ti como para quienes te rodean. Hablar de planificación en lugar de escasez, de prioridades en lugar de carencias, y de decisiones en lugar de imposibilidades cambia por completo el mensaje. Un niño educado de esta manera no crece esperando que el dinero aparezca mágicamente, pero tampoco crece creyendo que nunca será suficiente. Crece entendiendo que el dinero es una herramienta que se aprende a usar, y como toda herramienta, puede utilizarse bien o mal. Este proceso también es una invitación a revisarte como adulto. A preguntarte de dónde vienen tus miedos financieros, tus impulsos de gasto o tu resistencia a ahorrar. Muchas de esas respuestas no están en el presente, sino en el pasado. Y mientras no se hagan conscientes, seguirán influyendo en cada decisión que tomes. Cambiar la forma de hablar del dinero no transforma la realidad de un día para otro, pero sí transforma la dirección. Es la diferencia entre seguir repitiendo una historia heredada o empezar a escribir una nueva. Una historia donde el dinero deja de ser un tema tabú y se convierte en una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y estabilidad. En muchos hogares, el dinero se convierte en una especie de juez silencioso que define lo que es posible y lo que no. No se le cuestiona, no se le analiza, simplemente se le obedece. Esta actitud se transmite de generación en generación y termina formando adultos que sienten que su vida está limitada por circunstancias externas, cuando en realidad nunca aprendieron a tomar control consciente de sus decisiones financieras. Desde pequeños se les enseñó a aceptar, no a comprender. Cuando un niño pregunta por qué no se puede comprar algo y recibe como respuesta una frase cerrada, aprende que no hay espacio para el diálogo ni para el entendimiento. Aprende que el dinero es un tema que no se explica, solo se sufre. Con el tiempo, esa falta de explicación se convierte en desinterés o en miedo. Muchos adultos hoy evitan revisar sus cuentas, no porque no puedan hacerlo, sino porque emocionalmente asocian el dinero con incomodidad y frustración. Hablar de dinero de forma sana implica incluir a los hijos en conversaciones sencillas, acordes a su edad, donde puedan entender que cada decisión tiene un motivo. No se trata de exponerlos a preocupaciones innecesarias, sino de enseñarles que el dinero se organiza, se planifica y se respeta. Cuando un niño comprende que una compra se posterga porque se está priorizando algo más importante, aprende una lección que le servirá toda la vida: no todo lo que se desea se necesita, y no todo lo que se puede comprar se debe comprar. Esta enseñanza también ayuda a formar adultos menos impulsivos. Muchas personas gastan dinero como una forma de compensar carencias emocionales que se originaron en la infancia. Gastan para sentirse valiosas, para sentirse aceptadas o para demostrar algo a los demás. Sin darse cuenta, repiten un patrón donde el dinero se convierte en una herramienta emocional en lugar de una herramienta estratégica. Y ese patrón suele tener su raíz en una educación donde nunca se habló del dinero con claridad y equilibrio. Otro error común es utilizar el dinero como una forma de control o castigo. Frases como "si sigues así no te compro nada" o "te voy a quitar esto porque costó dinero" enseñan que el dinero es un arma de poder. Un niño educado de esta manera aprende a asociar el dinero con manipulación y castigo, y más adelante puede replicar ese mismo comportamiento en sus relaciones personales o laborales. El dinero deja de ser un medio y se convierte en un fin cargado de emociones negativas. La educación financiera sana comienza cuando el dinero deja de ser un tema emocionalmente cargado y se convierte en un tema práctico. Esto no significa eliminar las emociones, sino reconocerlas y manejarlas. Significa aceptar que el dinero puede generar miedo, pero no permitir que ese miedo dirija todas las decisiones. Significa enseñar que equivocarse financieramente es parte del aprendizaje y no motivo de vergüenza o castigo. Muchos padres creen que para enseñar bien sobre dinero primero deben tener su vida financiera resuelta. Esto no es cierto. Lo que más educa no es la perfección, sino la honestidad. Un padre que reconoce errores, que explica por qué una mala decisión tuvo consecuencias y que muestra disposición a aprender, está dando una lección mucho más poderosa que alguien que finge tener todo bajo control. Los hijos aprenden que el dinero no es algo que se domina de una vez y para siempre, sino algo que se gestiona constantemente. También es importante entender que la educación financiera no ocurre en una sola conversación, sino en cientos de pequeños momentos.
En la forma en la que se decide una compra, en cómo se habla de deudas, en cómo se celebra un logro económico y en cómo se afronta una dificultad. Cada uno de esos momentos deja una impresión que se acumula con el tiempo y forma una mentalidad. Para los adultos que escuchan este audiolibro y no tienen hijos, este proceso sigue siendo igual de relevante. La forma en la que te hablas a ti mismo sobre el dinero es una extensión directa de lo que aprendiste en tu infancia. Cada vez que te dices que no eres bueno con el dinero, que siempre te falta o que nunca vas a salir adelante, estás reforzando una historia que no necesariamente es verdad, pero que se vuelve real porque guía tus acciones. Cambiar esta narrativa interna requiere paciencia y práctica. No se trata de repetir frases positivas sin sentido, sino de construir una relación más consciente con el dinero. Significa aprender a planificar, a priorizar y a tomar decisiones con información en lugar de impulsos. Y cada pequeño cambio en este sentido tiene un efecto acumulativo que se vuelve visible con el tiempo. Educar en abundancia no significa ignorar los límites, sino entenderlos. Significa aceptar la realidad actual sin convertirla en una condena permanente. Cuando un niño aprende que una limitación es una situación momentánea y no una identidad, crece con mayor confianza y resiliencia. Aprende que puede adaptarse, buscar soluciones y mejorar su situación con el tiempo. Este cambio de enfoque no solo mejora la relación con el dinero, sino también la relación familiar. Las conversaciones se vuelven más honestas, menos tensas y más constructivas. El dinero deja de ser un tema que separa y se convierte en un tema que une, que enseña y que fortalece. A medida que un niño crece, la forma en la que se le habló del dinero comienza a reflejarse con claridad en sus decisiones. Algunos desarrollan una relación de miedo, evitando cualquier riesgo y conformándose con poco porque aprendieron que perder es peligroso. Otros desarrollan una relación impulsiva, gastando sin control porque nunca aprendieron a postergar ni a planificar. Ambos extremos nacen del mismo origen, una educación financiera incompleta o mal enfocada. En muchos casos, los padres creen que proteger a sus hijos significa evitarles cualquier frustración relacionada con el dinero. Sin embargo, la frustración bien explicada es una de las mejores maestras. Cuando un niño entiende por qué no puede tener algo en ese momento y se le ofrece una alternativa, como ahorrar, esperar o evaluar si realmente lo necesita, aprende habilidades que ningún objeto puede enseñarle. Aprende paciencia, criterio y autocontrol, tres cualidades fundamentales para una vida financiera estable. El problema surge cuando el dinero se convierte en un tema cargado de culpa. Cuando cada gasto es seguido por reproches, cuando cada compra se recuerda como un sacrificio, el mensaje que recibe el niño es que el dinero siempre duele. Con el tiempo, este mensaje se internaliza y se transforma en una relación conflictiva, donde el dinero genera angustia incluso cuando hay suficiente. Muchas personas adultas viven con esta sensación constante de culpa, sin entender de dónde viene. También es común que los niños observen contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Padres que hablan de ahorro pero gastan impulsivamente, o que hablan de sacrificio mientras intentan aparentar un estilo de vida que no pueden sostener. Estas incoherencias confunden y generan desconfianza. El niño aprende que el dinero es algo que se dice de una manera pero se vive de otra, y esa confusión se arrastra durante años. Hablar de dinero con coherencia implica alinear las palabras con las acciones. No se trata de ser perfectos, sino de ser consistentes. Cuando un padre explica que no se comprará algo porque se está priorizando el ahorro para un objetivo mayor, y luego ese objetivo se cumple, el niño aprende que la planificación funciona. Aprende que esperar tiene sentido y que las decisiones bien tomadas traen resultados. Para muchos adultos, escuchar esto puede remover recuerdos incómodos. Recuerdos de promesas que nunca se cumplieron, de sacrificios que no llevaron a ningún lado o de esfuerzos que parecían no valer la pena. Estos recuerdos no deben ignorarse, sino comprenderse. Entender que muchas de esas experiencias estuvieron marcadas por una falta de educación financiera, no por una falta de valor personal. Reeducarse financieramente implica desaprender muchas creencias arraigadas. Creencias como que el dinero es solo para unos pocos, que siempre hay que elegir entre disfrutar o ahorrar, o que hablar de dinero es de mal gusto. Estas ideas limitan más que cualquier circunstancia externa. Y lo más peligroso es que suelen transmitirse de manera inconsciente a los hijos y nietos. Un cambio profundo comienza cuando el adulto decide hacerse responsable de su relación con el dinero. No para volverse perfecto, sino para volverse consciente. Para observar cómo reacciona ante un gasto inesperado, cómo habla de su trabajo,
cómo expresa sus preocupaciones financieras. Cada una de estas reacciones es una lección silenciosa para quienes lo rodean. Cuando un niño crece viendo a un adulto que enfrenta las dificultades con calma, que busca soluciones y que habla del dinero como un tema que se puede aprender, internaliza una sensación de seguridad. Aprende que los problemas financieros no definen a la persona, sino que son situaciones que se pueden gestionar. Esta seguridad emocional es una de las bases más importantes para una vida financiera sana. La abundancia no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la forma de pensar. Empieza cuando se deja de ver el dinero como un enemigo y se empieza a ver como una herramienta. Una herramienta que puede usarse mal o bien, pero que no tiene poder propio sobre la vida de nadie. Ese poder siempre está en las decisiones. Este proceso de cambio no ocurre de un día para otro. Es gradual, a veces incómodo y muchas veces confronta creencias muy antiguas. Pero cada paso en esta dirección tiene un impacto que se extiende más allá de una sola persona. Impacta a los hijos, a los nietos y a todos aquellos que aprenden observando. Seguir avanzando en este camino significa aprender a transformar conversaciones cotidianas en oportunidades educativas. Significa elegir palabras que enseñen criterio en lugar de miedo, responsabilidad en lugar de culpa y conciencia en lugar de resignación. Esa elección, repetida con el tiempo, construye una base sólida que puede cambiar una historia familiar completa. Con el paso del tiempo, muchas familias normalizan vivir al límite sin cuestionar por qué. Se trabaja duro, se pagan cuentas, se llega justo a fin de mes y se asume que esa es la forma correcta de vivir. Los niños crecen observando este patrón y aprenden que el esfuerzo no necesariamente trae tranquilidad, sino solo supervivencia. Nadie les explica que existe una diferencia enorme entre trabajar mucho y administrar bien, entre ganar dinero y saber usarlo. En este contexto, el dinero deja de ser una herramienta de construcción y se convierte en una fuente constante de presión. Cada gasto inesperado se vive como una amenaza, cada deseo como un problema y cada conversación como un posible conflicto. El niño aprende a medir sus palabras, a no pedir demasiado y a conformarse, no porque entienda la situación, sino porque no quiere ser una carga. Esa sensación de ser una carga puede acompañarlo durante toda su vida adulta. Muchos adultos hoy se sienten incómodos al cobrar por su trabajo, al pedir un aumento o al poner precio a su talento. En el fondo, no es inseguridad profesional, sino una herida emocional relacionada con el dinero. Crecieron escuchando que el dinero cuesta demasiado esfuerzo, que siempre falta y que pedir más es abusar. Esa programación silenciosa limita su crecimiento mucho más que cualquier factor externo. Hablar de dinero con los hijos también implica enseñarles que el dinero es consecuencia de valor aportado. Cuando un niño entiende que el dinero llega como resultado de resolver problemas, ayudar a otros o crear algo útil, cambia completamente su percepción. Deja de ver el dinero como algo injusto o inalcanzable y empieza a verlo como una consecuencia natural del aprendizaje, el esfuerzo consciente y la responsabilidad. Sin embargo, este mensaje se pierde cuando el adulto solo habla de sacrificio y nunca de propósito. Cuando se repite constantemente que todo cuesta, que todo es difícil y que nada alcanza, se transmite la idea de que la vida es una lucha constante sin recompensa. Esto genera adultos cansados antes de tiempo, resignados y con poca motivación para mejorar su situación financiera, porque en el fondo creen que no vale la pena. Educar mejor frente al dinero implica también cambiar la narrativa del trabajo. No basta con decir que hay que trabajar duro, sino explicar por qué se trabaja, para qué se trabaja y cómo ese trabajo se conecta con una vida más estable y tranquila. Cuando un niño entiende que el trabajo es un medio para construir opciones y no solo para pagar deudas, desarrolla una relación más sana con el esfuerzo y con el dinero. Es importante reconocer que muchos padres nunca recibieron este tipo de explicaciones. Nadie les habló de planificación, de objetivos financieros o de largo plazo. Simplemente aprendieron a reaccionar a las urgencias. Y lo urgente siempre termina desplazando a lo importante. Por eso, enseñar a planificar no es solo una habilidad financiera, sino una habilidad de vida que reduce estrés y mejora la toma de decisiones. Un hogar donde se habla de objetivos, aunque sean simples, crea una sensación de dirección. Puede ser ahorrar para un viaje, para un estudio o para una compra importante. Cuando el niño participa en estas conversaciones, aunque sea de manera básica, aprende que el dinero tiene un propósito y que esperar puede ser gratificante. Aprende que no todo se resuelve en el momento, pero que todo puede construirse con constancia.
Para los adultos que escuchan este audiolibro, este proceso también es una invitación a replantear sus propios objetivos. Muchos nunca se detuvieron a pensar qué quieren construir con su dinero. Solo reaccionan mes a mes, apagando incendios. Vivir así desgasta emocionalmente y refuerza la idea de escasez, incluso cuando los ingresos mejoran. Cambiar esta dinámica requiere intención. Requiere decidir que el dinero no será solo un tema de emergencia, sino un tema de aprendizaje continuo. Requiere aceptar que no saber es el primer paso para aprender. Y ese aprendizaje no solo transforma las finanzas, transforma la forma en la que una familia se comunica y se proyecta hacia el futuro. Cuando el dinero deja de ser un tabú, también deja de ser una carga tan pesada. Se vuelve algo que se puede analizar, mejorar y gestionar. Los errores dejan de ser fracasos personales y se convierten en lecciones. Esta mentalidad reduce la ansiedad y aumenta la sensación de control, tanto en adultos como en niños. A largo plazo, este cambio crea generaciones más seguras, menos impulsivas y más conscientes. Personas que no temen hablar de dinero, que no se avergüenzan de aprender y que no repiten automáticamente patrones que no les funcionan. Personas que entienden que su relación con el dinero no está escrita en piedra, sino que puede transformarse con nuevas decisiones. En la vida cotidiana existen momentos aparentemente pequeños que, en realidad, tienen un impacto enorme en la forma en que una persona se relaciona con el dinero. Uno de esos momentos ocurre cuando un niño recibe dinero por primera vez. Puede ser un regalo, una mesada o una recompensa ocasional. La forma en la que el adulto acompaña ese momento define mucho más que el monto entregado. Si no hay explicación, si no hay guía, el mensaje implícito es que el dinero aparece y desaparece sin lógica. En cambio, cuando se aprovecha esa oportunidad para hablar de decisiones, prioridades y consecuencias, se está sembrando una base sólida. Muchos padres optan por controlar completamente el dinero de sus hijos por miedo a que lo malgasten. Otros hacen lo contrario y les dan total libertad sin ningún tipo de orientación. Ambos extremos suelen generar problemas a largo plazo. El control absoluto impide el aprendizaje, mientras que la ausencia de guía deja al niño solo frente a decisiones que aún no sabe manejar. El equilibrio está en acompañar, explicar y permitir que se equivoque en un entorno seguro. Cuando un niño gasta todo su dinero rápidamente y luego se queda sin nada, no necesita un castigo ni un reproche. Necesita una conversación. Necesita entender qué ocurrió, qué opciones tenía y qué podría hacer diferente la próxima vez. Ese tipo de diálogo enseña responsabilidad sin generar culpa. Enseña que las decisiones tienen consecuencias, pero que las consecuencias no definen el valor de la persona. Este mismo enfoque aplica a la vida adulta. Muchas personas se castigan duramente por errores financieros del pasado, como si equivocarse fuera una prueba de incapacidad permanente. Esta forma de pensar no solo es injusta, sino inútil. Nadie nace sabiendo administrar dinero. Todos aprenden, y muchos lo hacen tarde porque nunca se les permitió equivocarse de manera consciente. Hablar de dinero también implica hablar de límites. Un límite bien explicado no genera frustración crónica, genera seguridad. Cuando un niño sabe hasta dónde puede llegar y por qué, se siente más tranquilo que cuando vive en la incertidumbre. Lo mismo ocurre con los adultos. La falta de límites claros en las finanzas personales genera ansiedad constante, porque nunca se sabe si una decisión es correcta o no. En muchas familias, el dinero se usa para compensar ausencias emocionales. Se compra lo que no se puede dar en tiempo, atención o presencia. Aunque esta conducta suele nacer del amor, el mensaje que se transmite es confuso. El niño puede aprender que el afecto se demuestra con cosas, y más adelante puede buscar llenar vacíos emocionales a través del consumo. Este patrón es muy común y tiene consecuencias profundas en la vida financiera adulta. Educar mejor frente al dinero también implica enseñar a diferenciar entre deseo y necesidad. Esta distinción no se aprende de manera teórica, se aprende a través de la experiencia y la conversación. Cuando un adulto se toma el tiempo de explicar por qué algo se desea pero no se necesita, está ayudando al niño a desarrollar pensamiento crítico. Está enseñando a detenerse antes de actuar, una habilidad clave en un mundo lleno de estímulos constantes. Para muchos adultos, esta distinción nunca fue clara. Crecieron satisfaciendo impulsos o reprimiéndolos sin entender por qué. Como resultado, hoy oscilan entre el gasto impulsivo y la restricción excesiva. Ambos extremos generan insatisfacción y refuerzan una relación poco sana con el dinero.
Reaprender a diferenciar deseo y necesidad es un proceso que requiere paciencia y honestidad. Otro aspecto fundamental es el ejemplo que se da frente a las dificultades económicas. Los problemas financieros son inevitables en algún momento de la vida. Lo que marca la diferencia no es su existencia, sino la forma en la que se afrontan. Cuando un niño observa a un adulto que entra en pánico, culpa a otros o se paraliza, aprende que los problemas financieros son amenazas insuperables. Cuando observa a un adulto que analiza, busca soluciones y mantiene la calma, aprende que los problemas son retos que se pueden gestionar. Esta actitud frente a la dificultad se convierte en una de las herencias más valiosas que se pueden transmitir. No elimina los problemas, pero sí cambia la forma de enfrentarlos. Un adulto que aprendió esto en la infancia suele tener mayor resiliencia financiera, mayor capacidad de adaptación y menos miedo al cambio. Cambiar la forma de educar frente al dinero no requiere grandes discursos ni conocimientos técnicos avanzados. Requiere presencia, coherencia y disposición a conversar. Requiere aceptar que no siempre se tendrá la respuesta correcta, pero que siempre se puede construir una mejor pregunta. Esa apertura al diálogo crea un entorno donde el dinero deja de ser un tema prohibido y se convierte en una herramienta de aprendizaje constante. Cada conversación bien llevada suma. Cada explicación clara evita una creencia limitante. Cada ejemplo coherente construye confianza. Y con el tiempo, esa suma silenciosa se convierte en una mentalidad más sana, tanto para quien educa como para quien aprende. A medida que los niños crecen y entran en la adolescencia, la relación con el dinero empieza a mezclarse con la identidad, la comparación y la necesidad de pertenecer. En esta etapa, el dinero ya no solo representa una herramienta, sino también un símbolo. Simboliza estatus, aceptación y muchas veces, autoestima. Si durante la infancia no se construyó una base sólida, en esta etapa comienzan a aparecer conflictos más visibles. Muchos adolescentes sienten presión por tener lo mismo que los demás, vestir de cierta manera o acceder a determinados objetos que representan validación social. Cuando el adulto responde a estas demandas desde la culpa o desde la escasez, el mensaje que se refuerza es que el dinero define quién eres y dónde encajas. En cambio, cuando se aborda el tema desde el diálogo y la reflexión, se abre la posibilidad de enseñar algo mucho más profundo, que el valor personal no depende de lo que se posee, sino de lo que se es. Este aprendizaje es especialmente importante porque muchos adultos hoy confunden su valor con su nivel de ingresos. Se sienten menos cuando ganan menos y se sienten más cuando ganan más, sin entender que el dinero es solo una consecuencia, no una identidad. Esta confusión suele originarse en etapas tempranas donde nunca se separó claramente el ser del tener. Hablar de dinero con adolescentes no significa imponer, sino explicar. Significa ayudarles a entender cómo funcionan las decisiones financieras en el mundo real. Cuando un adolescente comprende que cada elección tiene un costo de oportunidad, empieza a desarrollar una visión más madura. Aprende que decir sí a algo implica decir no a otra cosa, y que esa elección es inevitable. Este entendimiento es clave para formar adultos responsables y conscientes. Muchos padres evitan estas conversaciones por miedo al conflicto. Prefieren ceder o negar sin explicar, con tal de evitar discusiones. Sin embargo, el conflicto bien manejado es una herramienta educativa poderosa. Una conversación incómoda hoy puede evitar años de malas decisiones mañana. El silencio, en cambio, solo posterga el problema. En la adultez, todas estas enseñanzas o carencias se manifiestan con claridad. La forma en la que una persona ahorra, gasta, invierte o se endeuda está profundamente conectada con lo que aprendió, o no aprendió, en su hogar. Muchas personas repiten frases automáticas sin cuestionarlas, frases que heredaron y que hoy siguen guiando su comportamiento financiero sin darse cuenta. Frases como "yo no sirvo para esto", "el dinero siempre se va" o "nunca es suficiente" no son verdades universales, son narrativas aprendidas. Y toda narrativa aprendida puede desaprenderse. El primer paso es reconocerla. El segundo es cuestionarla. Y el tercero es reemplazarla por una forma de pensar más consciente y funcional. Este proceso de reeducación financiera no es solo técnico, es profundamente emocional. Implica revisar creencias, soltar culpas y aceptar que muchas decisiones pasadas se tomaron desde la ignorancia, no desde la incapacidad. Esta comprensión libera una enorme carga emocional y permite avanzar con mayor claridad. Para quienes hoy son padres, este trabajo interno es fundamental.
No se puede enseñar calma frente al dinero cuando internamente se vive en angustia constante. No se puede enseñar planificación cuando se actúa siempre desde la urgencia. Por eso, educar mejor a los hijos comienza por educarse a uno mismo. No desde la exigencia, sino desde la conciencia. La buena noticia es que nunca es tarde para cambiar la relación con el dinero. Ni para uno mismo ni para las siguientes generaciones. Cada conversación nueva, cada palabra elegida con intención y cada decisión explicada con honestidad es una oportunidad para sembrar una mentalidad diferente. Una mentalidad donde el dinero no controla la vida, sino que acompaña las decisiones. Este camino no busca crear personas obsesionadas con el dinero, sino personas en paz con él. Personas que no lo temen, no lo idolatran y no lo evitan. Personas que entienden su función y lo usan con criterio. Esa paz financiera no se logra acumulando cifras, se logra construyendo una relación sana y consciente. Y esa relación comienza, siempre, con la forma en la que hablamos. Con las palabras que usamos frente a nuestros hijos, frente a nuestra familia y frente a nosotros mismos. Porque las palabras, aunque parezcan invisibles, dejan huellas profundas. Huellas que pueden empobrecer o preparar para la abundancia. Transformar conversaciones en hábitos es uno de los desafíos más importantes cuando se trata de educación financiera. Muchas personas creen que basta con entender un concepto para que la conducta cambie automáticamente, pero la realidad es diferente. El hábito se construye a través de la repetición, del ejemplo y del contexto emocional en el que ocurre el aprendizaje. Por eso, no es suficiente hablar bien del dinero una vez, es necesario sostener esa forma de hablar en el tiempo. En el día a día, esto se traduce en pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que tienen un efecto acumulativo. Decidir sentarse a revisar gastos con calma en lugar de hacerlo con enojo. Explicar una compra importante en lugar de justificarla con frases cerradas. Reconocer un error financiero sin dramatizarlo ni esconderlo. Cada uno de estos momentos refuerza la idea de que el dinero se puede gestionar de manera consciente y que no es un tema que deba generar miedo. Muchos hogares viven atrapados en la urgencia. Se decide en función de lo inmediato, sin espacio para la reflexión. Este modo de vida enseña, sin decirlo explícitamente, que no hay tiempo para pensar, que todo es reacción y que el dinero siempre se maneja bajo presión. Cuando un niño crece en este ambiente, aprende a decidir rápido, no necesariamente bien. Aprende a resolver el momento, no a construir a largo plazo. Crear hábitos financieros sanos implica introducir pausas. Pausas para pensar, para evaluar y para elegir. Enseñar a pausar es una de las lecciones más valiosas que se pueden transmitir. Cuando un adulto dice vamos a pensarlo en lugar de sí o no inmediato, está enseñando autocontrol y criterio. Está mostrando que no todas las decisiones deben tomarse en caliente. Este aprendizaje es especialmente importante en una sociedad que impulsa el consumo constante. Los estímulos son permanentes, las ofertas parecen urgentes y la presión por decidir rápido es intensa. Sin una base sólida, es fácil caer en decisiones impulsivas que luego generan arrepentimiento y culpa. Y la culpa, una vez instalada, refuerza una relación negativa con el dinero. Muchos adultos viven en este ciclo sin entender por qué. Gastan, se culpan, se prometen cambiar y vuelven a repetir el patrón. Romper este ciclo requiere más que disciplina, requiere comprensión. Comprender de dónde viene el impulso, qué emoción lo activa y qué creencia lo sostiene. Y muchas de esas respuestas se encuentran en la forma en la que se aprendió a relacionarse con el dinero desde pequeño. Enseñar hábitos financieros también implica enseñar a postergar la gratificación. Esta habilidad no surge de la nada, se desarrolla con la práctica. Cuando un niño aprende que puede esperar para obtener algo mejor o más significativo, está entrenando una capacidad que será clave en su vida adulta. La capacidad de esperar está directamente relacionada con la estabilidad financiera, la toma de decisiones y la resiliencia frente a la frustración. Sin embargo, postergar no significa negar sin explicación. Significa dar sentido a la espera. Cuando el adulto explica para qué se está esperando, qué se quiere lograr y cómo se llegará a ese objetivo, la espera deja de ser castigo y se convierte en propósito. Esta diferencia cambia completamente la experiencia emocional del aprendizaje. Para muchos adultos, reaprender esto es un desafío. Viven cansados de esperar, porque toda su vida sintieron que esperar no servía para nada. Que el sacrificio no tenía recompensa.
Esta creencia genera impaciencia y desesperanza, dos emociones que afectan profundamente las decisiones financieras. Reeducarse implica también reconciliarse con la idea de que el tiempo puede jugar a favor cuando hay dirección. Hablar de hábitos financieros es hablar de constancia. No de cambios drásticos, sino de ajustes sostenidos. No de perfección, sino de coherencia. Un hogar donde se habla regularmente de objetivos, decisiones y aprendizajes financieros crea un entorno predecible y seguro. Y la seguridad es una de las bases más importantes para una relación sana con el dinero. Este proceso no elimina los errores, pero sí cambia la forma de vivirlos. El error deja de ser un fracaso personal y se convierte en información. Se analiza, se aprende y se ajusta. Esta mentalidad reduce la carga emocional y permite avanzar con mayor claridad. Tanto niños como adultos necesitan este enfoque para crecer sin miedo. A largo plazo, estos hábitos construyen algo más grande que una buena administración. Construyen confianza. Confianza en la propia capacidad de decidir, de adaptarse y de mejorar. Esa confianza es la que permite enfrentar cambios, asumir responsabilidades y tomar decisiones importantes sin quedar paralizado por el miedo. Consolidar estos hábitos a lo largo de los años requiere algo fundamental que pocas veces se menciona: paciencia. La relación con el dinero no cambia de un día para otro porque no se formó de un día para otro. Se construyó lentamente, a través de repeticiones, experiencias y emociones acumuladas. Pretender cambiarla de forma inmediata solo genera frustración y refuerza la sensación de incapacidad. Por eso, el verdadero avance ocurre cuando se acepta que el proceso es gradual. Muchas personas abandonan el intento de mejorar su relación con el dinero porque esperan resultados rápidos. Quieren sentir seguridad financiera de inmediato, dejar de preocuparse de un día para otro o eliminar por completo la ansiedad. Cuando eso no ocurre, concluyen que no sirven para manejar dinero. Esta conclusión es falsa y dañina. Lo que realmente ocurre es que están enfrentando patrones muy antiguos que necesitan tiempo para reprogramarse. En el caso de los niños, este proceso es aún más delicado. Ellos observan no solo lo que se dice, sino cómo se vive el cambio. Si un adulto intenta educar financieramente desde el discurso, pero sigue reaccionando con miedo, enojo o impulsividad, el mensaje pierde fuerza. El aprendizaje real ocurre cuando el niño ve coherencia entre las palabras y las acciones, incluso cuando el adulto se equivoca y lo reconoce. Reconocer errores frente al dinero es una de las lecciones más poderosas que se pueden transmitir. Enseña humildad, responsabilidad y aprendizaje continuo. Un adulto que dice «me equivoqué en esta decisión y aprendí esto» está mostrando que el error no es un final, sino parte del camino. Este mensaje libera a los niños de la presión de hacerlo todo bien y les permite experimentar sin miedo al juicio. Evitar patrones de escasez aprendidos implica identificar las situaciones que los activan. Para algunas personas, es el miedo a quedarse sin dinero. Para otras, es la comparación constante con los demás. Para otras, es la necesidad de demostrar éxito a través del consumo. Estos detonantes no desaparecen solos, necesitan ser observados con honestidad. Solo lo que se hace consciente puede transformarse. En el entorno familiar, es importante crear espacios donde se pueda hablar de dinero sin tensión. No siempre tiene que ser una conversación formal. Puede surgir al planificar una compra, al organizar un viaje o al hablar de un objetivo futuro. Lo importante es que el tono sea calmado y abierto. Un entorno donde se puede preguntar sin miedo y opinar sin ser juzgado fomenta una relación más sana con el dinero. A medida que los hijos crecen, estas conversaciones pueden profundizarse. Se puede hablar de decisiones, consecuencias y prioridades con mayor claridad. No se trata de cargarles responsabilidades que no les corresponden, sino de prepararlos para la vida real. La sobreprotección financiera deja a los jóvenes sin herramientas, mientras que la guía consciente los fortalece. Para los adultos que no recibieron esta educación, este proceso puede sentirse como empezar desde cero. Y en cierto sentido, lo es. Pero empezar desde cero no es una desventaja, es una oportunidad. Significa que ahora se puede elegir qué creencias conservar y cuáles dejar atrás. Significa que ya no se está obligado a repetir una historia que no funciona. La abundancia real no se mide solo en dinero, sino en tranquilidad, claridad y capacidad de elección.
Una persona con pocos recursos pero con una relación sana con el dinero suele tomar mejores decisiones que alguien con muchos recursos pero con una relación llena de miedo y culpa. Esta diferencia no siempre se ve desde afuera, pero se siente profundamente en la vida diaria. Educar para la abundancia implica enseñar que el dinero es un medio, no un fin. Que sirve para construir bienestar, no para definir el valor personal. Cuando este mensaje se internaliza, las decisiones financieras dejan de estar cargadas de tanta emoción negativa. Se vuelven más racionales, más alineadas con los valores y menos dependientes de la aprobación externa. Este cambio de enfoque no solo mejora las finanzas, también mejora la autoestima. Una persona que se siente capaz de manejar su dinero suele sentirse más segura en otras áreas de su vida. La seguridad financiera, entendida como relación sana y no solo como cantidad, se expande hacia la toma de decisiones, las relaciones y los proyectos personales. Al final, todo vuelve al mismo punto, las palabras. Las palabras que se escucharon, las palabras que se repitieron y las palabras que hoy se eligen conscientemente. Cambiar el lenguaje es cambiar la dirección. Y cambiar la dirección, sostenido en el tiempo, cambia el destino. Con el paso de los años, muchas personas descubren que su relación con el dinero influye más en su vida emocional de lo que imaginaban. El dinero no solo determina lo que se puede comprar, también condiciona decisiones importantes como dónde vivir, qué oportunidades aceptar, cuándo descansar y hasta cómo se percibe el propio futuro. Cuando esta relación está basada en el miedo o la escasez, cada decisión se siente pesada, limitada y cargada de tensión. Una de las consecuencias más comunes de una mala educación financiera es la sensación constante de inseguridad, incluso cuando la situación objetiva no es tan grave. Personas que tienen ingresos estables viven con la sensación de que todo puede venirse abajo en cualquier momento. Esta sensación no surge de la realidad actual, sino de una programación antigua que asocia el dinero con peligro e inestabilidad. Vivir así desgasta emocionalmente y afecta la calidad de vida. En muchos casos, esta inseguridad se traduce en decisiones contradictorias. Algunas personas acumulan dinero sin disfrutarlo por miedo a perderlo, mientras que otras lo gastan rápidamente porque sienten que nunca será suficiente. Ambos comportamientos tienen la misma raíz, una relación poco consciente con el dinero. Ninguno de los dos extremos genera tranquilidad ni bienestar a largo plazo. Educar mejor frente al dinero también implica enseñar a convivir con la incertidumbre. La vida nunca es completamente predecible, y el dinero no es una excepción. Pretender controlarlo todo solo aumenta la ansiedad. En cambio, aprender a planificar, a adaptarse y a tomar decisiones informadas genera una sensación de control realista. Esta es una lección clave tanto para niños como para adultos. Cuando un niño aprende que no todo está garantizado, pero que siempre hay opciones y alternativas, desarrolla una mentalidad flexible. Aprende a buscar soluciones en lugar de paralizarse. Esta capacidad es invaluable en la vida adulta, donde los cambios son constantes y las decisiones financieras requieren adaptación. Para los adultos que escuchan este audiolibro, este enfoque también representa una invitación a soltar la rigidez. Muchas personas viven atrapadas en reglas financieras heredadas que ya no se ajustan a su realidad actual. Reglas como no se habla de dinero, el dinero siempre se guarda o gastar en uno mismo es egoísta. Cuestionar estas reglas no significa volverse irresponsable, sino actualizar la forma de pensar. Actualizar la relación con el dinero es un acto de madurez. Implica reconocer que lo que funcionó para generaciones anteriores puede no ser suficiente hoy. El mundo cambia, las oportunidades cambian y las herramientas también. Aferrarse a viejas creencias por miedo solo perpetúa la sensación de escasez. En el ámbito familiar, este cambio se nota cuando las conversaciones se vuelven más abiertas y menos defensivas. Cuando se puede hablar de dinero sin discusiones constantes, sin reproches y sin silencios incómodos. Este clima de confianza permite que todos aprendan, independientemente de la edad. Permite que los hijos hagan preguntas, que los padres reflexionen y que los errores se conviertan en aprendizajes compartidos. También es importante entender que no existe una única forma correcta de manejar el dinero. Cada familia, cada persona y cada contexto requiere decisiones distintas. Educar bien no significa imponer un modelo rígido, sino enseñar a pensar, a evaluar y a elegir con conciencia. Esta flexibilidad es la base de una relación sana y sostenible con el dinero. A lo largo de la vida, habrá momentos de abundancia y momentos de restricción.
Enseñar esto desde temprano evita frustraciones innecesarias. Un niño que entiende que la vida tiene ciclos no se siente fracasado en los momentos difíciles ni se descontrola en los momentos favorables. Aprende a mantener equilibrio, algo que muchos adultos aún están intentando desarrollar. Este equilibrio no se logra evitando el tema del dinero, sino enfrentándolo con calma y honestidad. Cada conversación consciente reduce el peso emocional que se le ha cargado durante años. Poco a poco, el dinero deja de ser una fuente constante de preocupación y se convierte en una herramienta que acompaña la vida, en lugar de dominarla. Al final, el objetivo no es criar hijos ricos ni convertirse en una persona obsesionada con las finanzas. El objetivo es algo mucho más profundo y valioso: criar personas seguras, capaces de tomar decisiones, de aprender de sus errores y de construir estabilidad sin vivir desde el miedo. Personas que entiendan que el dinero es importante, pero que no define quiénes son. Y todo esto comienza, una vez más, con algo tan simple y tan poderoso como la forma en la que se habla. Porque las palabras que se repiten hoy, en casa o en la mente, son las creencias que dirigirán las decisiones de mañana. Cambiar esas palabras es el primer paso para cambiar el rumbo completo de una historia financiera. Llegados a este punto, es importante aterrizar todo lo que se ha reflexionado en acciones concretas. Porque comprender cómo se forma una mala relación con el dinero es solo el primer paso. El verdadero cambio ocurre cuando se empieza a hablar diferente, a reaccionar diferente y a educar de manera consciente en los momentos cotidianos. No en discursos largos, sino en situaciones reales que se repiten todos los días. Una de las pautas más importantes es dejar de usar el dinero como explicación absoluta. Cuando un niño pide algo y la respuesta automática es que no hay dinero, se cierra la conversación y se transmite escasez. En cambio, cuando se explica que no estaba planificado o que en este momento se está priorizando otra cosa, se abre una enseñanza. El niño aprende que el dinero responde a decisiones y no a carencias permanentes. Aprende que no todo es inmediato, pero que todo puede evaluarse. Educar financieramente también implica cambiar la forma en la que se habla del esfuerzo. En lugar de decir que todo cuesta demasiado o que la vida es solo sacrificio, es más sano explicar que el trabajo permite construir opciones. Por ejemplo, cuando un adulto dice que trabaja para que la familia tenga estabilidad, tiempo y tranquilidad, el niño entiende que el dinero tiene un propósito. No se trata solo de pagar cuentas, sino de crear bienestar. Esta narrativa transforma la percepción del trabajo y del dinero a largo plazo. Otra pauta clave es involucrar a los hijos en decisiones simples. No para cargarles responsabilidades que no les corresponden, sino para que entiendan cómo se elige. Por ejemplo, explicar que se puede comprar una cosa ahora o guardar ese dinero para algo más importante después. Cuando el niño participa de esa reflexión, aprende a pensar en consecuencias y prioridades. Aprende que elegir siempre implica renunciar a algo, y que eso no es una pérdida, sino una decisión consciente. También es fundamental normalizar el error. Cuando una decisión financiera no sale como se esperaba, es una oportunidad educativa enorme. En lugar de esconderlo o dramatizarlo, se puede explicar que se aprendió y que se haría distinto la próxima vez. Este enfoque enseña que equivocarse no es fracasar, sino aprender. Un niño que crece con esta mentalidad desarrolla mayor confianza para tomar decisiones en su vida adulta. Hablar de ahorro no debe hacerse desde el miedo, sino desde el propósito. Ahorrar solo porque puede pasar algo malo genera ansiedad. En cambio, ahorrar para construir algo concreto, como un proyecto, una experiencia o una meta, da sentido al esfuerzo. Cuando un niño entiende para qué se ahorra, el hábito deja de sentirse como una restricción y se convierte en una herramienta para lograr objetivos. Otra pauta importante es cuidar el lenguaje que se usa frente a los problemas. Decir que todo está mal o que nunca alcanza refuerza una mentalidad de impotencia. En cambio, explicar que hay un desafío y que se está buscando una solución transmite seguridad. El niño aprende que las dificultades existen, pero que no definen el futuro. Aprende que siempre hay margen para pensar, ajustar y mejorar. Para los adultos, este proceso también implica reeducarse internamente. La forma en la que te hablas cuando gastas, cuando ahorras o cuando cometes un error financiero es la misma forma en la que educas, incluso en silencio. Cambiar ese diálogo interno es parte esencial de educar mejor hacia afuera. Un adulto que se trata con comprensión y responsabilidad transmite ese mismo enfoque a quienes lo rodean. Educar en finanzas no significa hablar de números todo el tiempo.
Significa enseñar criterio, paciencia y conciencia. Significa mostrar que el dinero es importante, pero que no es el centro de la vida. Que sirve para construir, no para definir el valor personal. Este mensaje, repetido de forma coherente a lo largo del tiempo, crea una base emocional sólida. Al final, lo que realmente se hereda no es cuánto dinero hubo o faltó, sino cómo se vivió esa relación. Si se vivió con miedo, culpa y tensión, eso es lo que se transmite. Si se vivió con conciencia, diálogo y aprendizaje, eso también se transmite. Cada generación tiene la oportunidad de mejorar lo que recibió, y ese cambio empieza en las conversaciones más simples. Decirle a un hijo que hay que planificar en lugar de decirle que no hay dinero parece un detalle pequeño, pero no lo es. Es la diferencia entre educar desde la escasez o educar desde la abundancia. Es la diferencia entre criar a alguien que se resigna o a alguien que piensa, decide y construye. Las palabras que usas hoy se convierten en las creencias de mañana. Y esas creencias dirigirán decisiones durante toda una vida. Elegir bien las palabras no cuesta dinero, pero puede cambiar el futuro de una familia entera. Esa es la verdadera riqueza que se puede dejar como legado. Antes de cerrar este audiolibro, te invito a que no pases inmediatamente al siguiente contenido. Regálate unos minutos de pausa. Este no es un mensaje para escuchar de fondo y olvidar, es una invitación a observarte con honestidad. La verdadera transformación comienza cuando lo que escuchamos se convierte en acción, aunque sea pequeña. Empieza con algo muy simple que puedes hacer ahora mismo. Detente y recuerda 3 frases sobre el dinero que escuchabas con frecuencia cuando eras niño. No las juzgues, solo obsérvalas. Pregúntate cómo esas frases influyeron en la forma en la que hoy gastas, ahorras o tomas decisiones financieras. Muchas veces, solo hacer consciente ese vínculo ya genera un cambio interno poderoso. Luego, pregúntate qué frases estás usando hoy. No solo con tus hijos, si los tienes, sino contigo mismo. Escucha tu diálogo interno cuando pagas algo, cuando recibes dinero o cuando cometes un error financiero. Pregúntate si esas palabras te ayudan a crecer o si te mantienen en un ciclo de miedo, culpa o resignación. Cambiar una sola frase puede cambiar completamente la emoción asociada a una decisión. Si tienes hijos o personas jóvenes a tu alrededor, prueba algo concreto esta semana. La próxima vez que surja una conversación sobre dinero, evita respuestas automáticas. En lugar de cerrar el tema, abre una explicación. Habla de planificación, de prioridades y de decisiones. No necesitas hacerlo perfecto, solo hacerlo consciente. Ese pequeño cambio, repetido en el tiempo, tiene un impacto enorme. Si no tienes hijos, este ejercicio sigue siendo igual de valioso. Piensa en cómo te relacionas con el dinero en tu vida diaria. Pregúntate si tus decisiones vienen del miedo o de la claridad. Si gastas para compensar algo emocional o si ahorras con propósito. Cada respuesta honesta te acerca a una relación más sana con el dinero. También te invito a escribir. Tomar notas no es solo para aprender, es para ordenar ideas. Escribe qué fue lo que más te resonó de este audiolibro. Escribe qué parte te incomodó y por qué. Muchas veces, lo que más incomoda es lo que más necesitamos trabajar. No te apresures a tener respuestas, permítete el proceso. En los comentarios, cuéntame qué idea de este audiolibro te hizo reflexionar más. Puede ser una frase, una situación o un recuerdo que se activó mientras escuchabas. Compartirlo no solo refuerza tu aprendizaje, también crea una conversación que puede ayudar a otras personas a verse reflejadas y a iniciar su propio proceso de cambio. Si este contenido te aportó valor, compártelo con alguien cercano. No como una lección, sino como una invitación. Muchas personas viven atrapadas en una relación tensa con el dinero y no saben por dónde empezar a cambiarla. A veces, escuchar una perspectiva diferente en el momento correcto puede marcar un antes y un después. Además, en la descripción de este vídeo voy a dejar otros audiolibros y contenidos pensados para ayudarte a seguir fortaleciendo tu educación financiera, tu mentalidad y tu relación con el dinero. Este camino no se recorre en un solo audio, se construye con aprendizaje continuo y reflexión constante. Si este tema te resonó, ahí encontrarás más recursos para seguir avanzando. Recuerda que educar mejor frente al dinero no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a hacer mejores preguntas. No se trata de eliminar errores, sino de aprender de ellos.
No se trata de controlar cada aspecto de la vida financiera, sino de vivirla con más conciencia y menos miedo. Las palabras que eliges hoy, las conversaciones que te permites tener y las decisiones que tomas con intención son la base de la relación que tendrás con el dinero mañana. Y esa relación no solo te afecta a ti, también impacta a quienes te rodean y a las generaciones que vienen detrás. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar con atención y por abrirte a cuestionar lo aprendido. Si este audiolibro te dejó pensando, entonces ya cumplió su propósito. El cambio real comienza cuando apagas el audio y decides aplicar, aunque sea un poco, de lo que escuchaste hoy.